Muchos opinan que este capítulo, los dos capítulos anteriores forman una unidad de este capítulo, o que sirve de introducción al capítulo 10 que vamos a disfrutar el domingo que viene. Otros llaman que es un interludio en medio de las controversias de los capítulos 5 al 10. Otros entienden que en la señal de este capítulo, el milagro, encontramos una ilustración de Cristo como la fuente de la verdad y la luz. También dicen, Cristo, la luz de la vida, pone otro autor. Dice, este corto capítulo expresa quizás de manera más vívida y completamente que cualquier otro concepto juanino la obra de Cristo. Por eso Juan se dedica un capítulo entero a un solo episodio, 41 versículos. Antes de entrar en el texto, esto es la introducción, tenemos que entender que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que los ciegos recobraran la vista solamente se asocia con Dios. Éxodo 4:11 dice, Jehová le respondió, ¿quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Salmo 146 dice, Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Isaías también nos dice, 29:18, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de oscuridad. Fortalecer las manos, 35:3 de Isaías. Las manos cansadas, firmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios, que viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Nadie lo hizo. Este milagro lo hizo solamente el Señor. En el Antiguo Testamento, y aún los apóstoles tampoco lo hicieron en el Nuevo Testamento. Vamos a leer comenzamos con el versículo 1 al 12, por favor. 1 al 7. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Hasta ahí, vamos por parte. En primer lugar, lo que tenemos que ver, que Juan presenta acá uno de los milagros que caracteriza a Jesús como Mesías. Miren, en primer lugar hay 4 partes. El Señor irrumpe en la vida física de este hombre, física, 1 al 7. El Señor lo deja hablando con los vecinos y los fariseos, 8 al 34, versículo 8 al 34. El Señor vuelve a irrumpir, pero ahora en la vida espiritual de este hombre, 35 al 39. Y el Señor condena la incredulidad de los fariseos, 40 al 41, para organizarnos como está el texto. En primer lugar, el Señor va a irrumpir en la vida de este hombre ciego por iniciativa propia. No usa, algo interesante de este milagro es que no usa palabras, no usa imposición de manos, sino que escupe en tierra y el milagro se realiza cuando el hombre se va y se lava en un estanque. No se especifica el lugar, no se especifica el momento, aunque queremos creer que es la entrada al templo, porque los ciegos se quedaban en la entrada de los templos, y mendigaban, como pasa hoy día. Así que lo interesante también del texto, versículo 1, es que dice, vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Cómo sabían? ¿Quién sabía?
Bueno, en primer lugar tenemos que deducir que el Señor sabe todo. En segundo lugar, que seguramente por lo que vemos del versículo 8 en adelante, todos lo conocían y sabían que este cieguito venía desde chiquitito, ciego. Obviamente era conocido. El término de nacimiento se encuentra solamente aquí en todo el Nuevo Testamento. No hay otro caso de sanidad de una persona con un defecto congénito. No era que tenía poca vista, no tenía nada de vista. Versículo 2, interesante. Le preguntaron los discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que hayan nacido ciegos? Ese era el pensamiento de los discípulos y de los rabí, de los judíos, porque miren lo que decían, ellos decían, no hay muerte sin pecado, no hay sufrimiento sin iniquidad. Ese era el pensamiento. Ellos atribuían toda enfermedad y toda muerte a causa del pecado. Ellos interpretaban mal las Escrituras. Éxodo 25, cuando dice que Dios visitará la maldad de los padres y de los hijos hasta la tercera y cuarta regeneración. Y la retorcieron. Porque Moisés mismo, en Deuteronomio, dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Moisés mismo corrigió este pensamiento. Deuteronomio 24:16. Cada uno morirá por su pecado. La paga del pecado es muerte. Pero ellos tenían ese pensamiento. Así que el Señor no se tarda, en versículo 3 da la respuesta. No, muchachos, no es así. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. O sea, vos te pones a pensar en versículo 3 al 5 lo que el Señor está diciendo. En una palabra para que entiendan, Dios tenía preparado a este hombre ciego desde antes de la fundación del mundo para que el Hijo del Hombre, como lo presenta Juan, las Américas lo traduce, Hijo del Hombre al final, pase por ahí y haga este milagro. Eso es lo que dijo. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios tenía preparado a esta persona. Es impresionante. Todo preparado. Dios anuló aquella desgracia que le tocó a este hombre desde niño para que aquel hombre ya mayor pudiera recobrar la vista y ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Interesante, lo dice el texto. Versículo 4, Juan, por favor. Bueno, lo vimos, versículo 4 y 5. Versículo 6 dice, el Señor está diciendo, bueno, mi tiempo acá de ministerio terrenal es corto. Mientras el día dura, está hablando de su tiempo del ministerio terrenal, Él hace las obras del que le envió. Nuevamente su afirmación. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con lodo en los ojos del ciego. Usted dice, qué asco, ¿no? ¿Por qué no habló? ¿Por qué no dijo la palabra? Ve. Con el hecho de decir ve, podía hacerlo. Porque Dios quiso hacerlo así. Esa fue su forma. Algunos autores, me gusta como dice, pero la verdad la Biblia no dice nada. Un autor dice que el procedimiento fue altamente simbólico. La saliva representa algo propiamente de Jesús, un don espontáneo, y la tierra recordaba la creación de la primera pareja humana. Bueno, puede ser. Ahora el texto que dice, nada, escupió en tierra y lo quiso hacer así porque Dios quiso hacerlo así, porque Dios quiso probar, poner fe, poner obediencia en este hombre. Porque usted me puede decir de Naamán, Segunda de Reyes 5, 9 al 14. Eliseo le manda a decir, ve a lavarte al río Jordán y zambullite 7 veces. Naamán
se enojó, no vamos al texto porque si no, no estamos hasta las 5 de la tarde y quiero dar toda la narrativa. Naamán se enojó y se fue protestando por el camino. Se preguntó, hay tantos ríos acá, mucho más lindo, ¿por qué tengo que ir al Reconquista a lavarme? ¿Por qué tengo que ir al río Jordán, todo lleno de barro, este río feo, asqueroso? ¿Por qué tengo que zambullirme 7 veces? Se enojó, léanlo después. Eso está en 2 de Reyes 5, 9 al 14. El siervo le dice, bueno, pero vinimos hasta acá. Te dice que hagas eso, hacelo. Bueno, lo hizo, se lavó. Y bueno, ustedes conocen la historia, ¿no? Después la lepra se le pega al siervo de Eliseo, que eso es otra historia. Pero Dios quiso hacerlo así. La diferencia es que este ciego no cuestionó nada. Fue y se lavó. Y es interesante porque el versículo 7 dice, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó. No se enojó, ven que no dice acá, se fue enojado, no entendió nada, dice, ¿por qué no habló? ¿Por qué no hizo como todos los demás? Fue, se lavó y regresó viendo, obedeció. Pero más allá de eso, hermanos, quiero destacar este punto, el primer punto, y cerramos y vamos al segundo. Todo este texto hasta el versículo 7, el ciego no pidió nada, quizás pidió monedas porque mendigaba. El Señor tomó totalmente la iniciativa divina de buscarlo, de sanarlo y hacer una obra en él. No hizo nada, Dios lo buscó. Eso es un ejemplo también en nosotros, en nuestra salvación. No buscamos nosotros a Dios. Dice 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Estamos ciegos. Solo Dios puede abrir nuestros ojos espirituales para ver nuestras miserias. Es un imperativo que le dio. Ve y lávate. Andá y hace esto. Pero no entiendo por qué. Andá y hace esto. Obediencia. Muchas veces el Evangelio habla de obediencia. Ve a lavarte al estanque de Siloé. Algo interesante también, la forma con que el Señor sanaba. Hacía sus milagros. 6 puntos. Sanaba con una palabra o toque. Dice Juan 5, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante, aquel hombre fue sanado. Miren la forma que Jesús sanaba. Era instantáneo, no era algo progresivo. Bueno, tenés que hacer varias sesiones y venir y tomar el aceite de la unción para que Dios te sane. Y tenés que venir varias veces, pero no me pasa nada. No, tenés poca fe. No. Fue al instante, no era algo progresivo. Sanaba completamente. Al instante salió llevando su lecho, Juan 5:9. Sanó en masa, eso lo vemos en Juan capítulo 4. Y en Lucas, capítulo 4, versículo 40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo sus manos sobre cada uno de ellos, los sanaba en masa. Sanó enfermedades físicas y orgánicas, no dolores de cabeza ni muelas emparchadas en forma de cruz, ni nada de eso, como todos estos atorrantes que andan por ahí. Nada. Y a diferencia de todos estos atorrantes que andan ahí dando vuelta, el Señor resucitaba muertos. Porque estos atorrantes hay que llevarlos al cementerio de San Miguel. Bueno, resucita muertos. El Señor sí lo hizo. Así que, pero el Señor hizo acá algo que Él tomó la iniciativa. Él lo buscó, Él lo sanó. En segundo lugar, ojalá que eso sea en tu vida hoy, ¿no? Que el Señor esté interrumpiendo tu vida y decir, ¿qué pasó? No me la esperaba esto. Carla no se lo esperaba. Estaba hundida en depresión, triste. Dios fue quien la guió a leer un libro, de ese libro fue a la Biblia y ¡plup!, sus ojos se abrieron. En segundo lugar, vamos a ver lo que hace el Señor, porque lo deja debatiendo con vecinos y los fariseos. Vamos a ir por parte, versículo 8 al 12. Juan, por favor. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba?
Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Bien, bien. Al 12. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. No sé. Interesante, ahora lo vamos a ver. Fíjense la progresividad del ciego. No conocía a Jesús. Primero le llama a Jesús. Ni siquiera sabía dónde estaba. Pero su conocimiento por él fue creciendo. A diferencia de los fariseos que fue decreciendo. Su incredulidad se fue agudizando. Pero lo deja debatiendo con vecinos y fariseos. ¿Por qué el Señor no lo llevó con él? No se le apareció. Vení, yo te presento. ¿Ahora me ves? No hizo eso. El ciego volvió, dice, leyó Juan, se lavó y regresó viendo. Versículo 7. Entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que estaba sentado y mendigaba? Algo cambió. Acá tenemos en San Miguel al doctor Nano, una eminencia de lo que es un médico oculista, ¿no? No sé cómo eran los ojos de este ciego, seguramente eran grises, blancos. ¿Vieron la persona ciega? Aparte de nacimiento, no tendría córnea, no sé, Dios hizo un milagro y lo puede hacer de la nada, Pero el aspecto de este ciego seguramente venía caminando sin tropezarse con nada, alegre, su fisonomía cambió, su aspecto cambió. Porque dice el texto que ¿no es este el que se sentaba y mendigaba, el que estaba tirado ahí? Unos decían, Él es. Y otros, se parece. ¿Se dan cuenta lo que dice el texto? O sea, el tipo cambió tanto que dice, no, ¿es Él o no es Él? Se parece, pero no es. Y Él le tiene que decir en versículo 9, yo soy, no como el Señor. Ego eimi acá está diciendo, soy el mismo. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús untó lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. ¿Cómo lo hizo? No podían entender el cambio que había pasado. Hermano, cuando decimos que el Señor abrió nuestros ojos, los vecinos lo ven. No lo ves vos solo. Lo ven los demás. Cuando decimos que el Señor abrió nuestros ojos y que ya no somos ciegos, lo ven los demás. Porque cambió nuestro andar. Ya no andamos a los tropiezos. Ya no es el mismo andar. El aspecto cambió. Todo cambió. Es un cambio radical que deja con duda a la gente que nos ve. ¿Pero qué te pasó? ¿Sabe qué te pasó? Te lavaron el cerebro. ¿No le dijeron a usted? Te lavaron el cerebro. Pero es tanto el cambio que aún exteriormente se ve en las actitudes de la persona y en la forma. Nos refleja esto. El Señor lo dejó enfrentarse con los vecinos. Al gadareno hizo lo mismo. Yo quiero ir contigo. No. Vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Lo ven los demás. Si realmente se abrieron los ojos, lo ven los demás. La reacción de los fariseos. Acá viene brava la cosa. Miren, esta sección se divide en 3 partes. La explicación del milagro pedida por los fariseos, 13 al 17. El interrogatorio de los padres, 18 al 23. Y la expulsión de parte de los fariseos, 24 al 34. Por eso no se puede separar este texto y decir continuará el próximo domingo. Hay que darlo todo porque es una narrativa de un mismo personaje, de un mismo hecho, que Juan quiso plasmarlo en un solo capítulo. Entonces vamos a leer del versículo 13 al 17, por favor. 13 al 17. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista.
Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que abrió los ojos, te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Hasta ahí. Qué hermoso. Llevaron, no se cree que haya sido con mala intención, sino que era un milagro tan, permítanme decir la palabra, fantástico, impresionante, nunca visto, lo dice el ciego, nunca se vio. Este hecho nunca se vio, que lo llevaron a los fariseos, la máxima autoridad religiosa. Era día de reposo, versículo 14, detalle, que Jesús había hecho el lodo y había sanado a este hombre. Dice versículo 15, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Evidentemente se volvieron, está diciendo que ni bien lo vieron, empezaron a preguntar. Persistencia. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Así de sencillo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Miren lo que ocurre. Otros decían, ¿quiénes eran esos otros? Los otros fariseos. En todo ese grupo. ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión. O sea, acá estaban divididos. Después van a ver que se unen. Ellos no quisieron creer. Ellos sabían que era muy evidente esta señal, que sería de parte de Dios, conocían las Escrituras, y que no podría ser un hombre pecador porque no lo podría haber hecho. Volvieron a decirle al ciego, dice, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y miren lo que él responde, que es profeta, fomentando. De Jesús, de no saber dónde estaba él, no sé, ese hombre Jesús, ahora dice, Dios estaba obrando en el ciego. Porque ya ahora dice, es verdad, un hombre pecador no hace esto, y ahora él lo dice, así que es profeta. Un autor dijo, miren, notemos cómo va el conocimiento progresivo. Pasa de ver a Jesús a decir que es profeta. En versículos 27 y 28, que ahora vamos a llegar, dice que es digno de seguir y de ser discípulo. Versículo 33, 4 puntos. Que viene de Dios y cree en el Hijo del Hombre, mereciendo y cae de rodillas y le adora. Impresionante. Ahora, en oposición a los fariseos, porque en versículos 16 cuestionan el milagro. Versículo 24 dicen que Jesús es pecador y lo vuelven a reiterar. Versículo 29, ignoran su origen voluntariamente. Y versículo 41, son declarados finalmente ciegos y pecadores voluntariamente. O sea, la incredulidad te hunde cada vez más y más en condenación. No te quedas igual. Si estás acá y no estás creyendo, no estás poniendo tu confianza en Cristo, vas a terminar en el infierno habiendo asistido a una iglesia. Porque la incredulidad es voluntaria. Y quiera Dios que te abra los ojos. Quiera Dios que comprendas y obedezcas al Evangelio. Acá vemos dos contrastes, ¿no? Ahora no solamente lo interrogan ellos, llaman a los padres. Versículo 18 al 23, por favor. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Eso dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos,
por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Qué tremendo, ¿no? 3 partes de esta reacción de los fariseos. En primer lugar, piden cuentas de cómo se hizo el milagro, que lo explique él. No le creen, frustrados con lo que dice el joven o el muchacho. Él dice que es profeta. ¿Pero qué dices tú del que te abrió los ojos? Es que es profeta. El clima se va poniendo más tenso. Se va poniendo más, una atmósfera cada vez más tirante. Fíjese el versículo 19. Llamaron a los padres y les preguntaron. Hace 3 preguntas. 3 preguntas. ¿Este es tu hijo? ¿Es ciego? ¿Nació ciego? ¿Cómo ve ahora? 3 preguntas le hacen. No era curiosidad. Ellos estaban buscando acusación. Eso es lo que estaban haciendo. Ellos estaban buscando cualquier acusación o elemento de juicio para condenar a Jesús. No le interesaba el milagro, no le interesaba que ese muchacho recibió la vista. No le interesaba. Ellos querían acusar. Es el legalismo, ¿no? Tremendo. 3 preguntas. Los padres son cuestionados. Respondieron, sabemos. En realidad no mienten ellos. Ellos no han estado en el momento. Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntale a él. Él habla por sí mismo. Paréntesis. Cuando sos salvo, los primeros que ven los cambios es tu familia. Es tu esposa, tu esposo y tus padres, tus abuelos. Ahí es donde se ve si realmente has creído. Notan la diferencia, pero no pueden entender. ¿Se entiende, hermano? Siempre fue así. No lo entienden. Es más, la Biblia dice, las Escrituras dice que, amén, los que vienen de padres cristianos, no saben la bendición que tienen. No saben la bendición que tienen. Pero la Biblia dice que los principales enemigos muchas veces van a ser los de tu propia casa. Y habla algo de lo que va a pasar en la tribulación, pero siempre pasó. Los principales opositores van a ser tu familia. Y en este caso ellos no podían explicar. Sabían que era ciego, la mamá lo sabía que era su hijo, ella lo parió, ella lo tuvo. Pero lo que pasó ahora no lo podían explicar. La salvación también no se puede explicar. Lo hizo Dios. ¿Quién abrió los ojos a Carla? El domingo que viene vamos a escuchar a Roger. ¿Quién lo hizo? No fue un amigo, fue Dios. Tomó la iniciativa. Ahora, ellos no decían una gran verdad porque dice el autor, dice Juan, esto dijeron porque tenían miedo de los judíos. Eran una porquería. Realmente malos, muy malos. Ellos habían acordado que si alguno confesase a Jesús que era el Mesías, miren lo endurecidos que estaban, fuera expulsado de la sinagoga. Había 3 clases de expulsiones. La primera expulsión era por 30 días, durante los cuales el culpable, tales como un leproso, no podían llegar dentro de 2 metros, distanciarse 2 metros de otra persona. La segunda era una excomunión que tenía tiempo indefinido. Y la tercera, que era esta, dictaba una exclusión absoluta e irrevocable. ¿Qué significaba eso? No está significando. Y bueno, ¿qué tienen? No vayan a la sinagoga y listo. No podían comprar, vender, vivir. Y eso ocurrió con los ciegos después. Así que esa es el cuestionamiento que le hace a los padres. Ahora viene la expulsión. Miren, versículo 24 al 34. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Lo volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió,
Ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Ujú. Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Wow, bueno, ahora está en su máxima bronca, ebullición, los fariseos solos con el ciego, solo con este jovencito. Ya fueron frustrados por los padres, no pudieron hacer más nada. Edad tienen. El papá dijo, ya es grande, hablen con él, con nosotros no. Se lo sacaron de encima. Ahora ellos comienzan a hablar y le dicen, da gloria a Dios. Vos decís, ¿por qué? ¿Qué significa esto? Está diciendo que él estaba deshonrando a Dios, dándole la gloria a Cristo, a Jesús. Le da la idea de que se rectifique y glorifique a Dios. Eso es lo que dice el versículo 24. 25, él dice, le vuelven a decir, que va acorde, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Vuelven a insistir con el hecho de que ese hombre es pecador. Y el ciego, uno cree que este hombre es tonto, mendigo, no puede hablar, pero no tiene nada de tonto, hermanos. No sé si leyeron la historia. No es ningún tonto. Y se encontraron con alguien que, sin discutir, en versículo 25, él responde, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Otro paréntesis, me encantan los paréntesis. ¿Viste cuántos cursos tenés que hacer de evangelismo? ¿Cuánto necesitas saber para hablar de Cristo? ¿Cuánto más tenés que saber? Este muchacho dijo, yo no sé mucho de Jesús, pero una cosa sé, antes estaba así y ahora estoy así. ¿Qué pasó? Lo hizo Dios. No entiendo cómo. Amén. Hermoso. Versículo 26. Vuelven a insistir. Nosotros hicimos una cantata, una vuelta, y Marcial Burgos de Chile interpretaba al cieguito, amigo de Tomás. Lo hacía muy bien y los fariseos se pasaban. Una vuelta lo hicimos acá, lo de fariseos. Se pasaban. Pero esto es con bronca. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Versículo 27, él dice, ya os lo he dicho. Yo creo que el tono del ciego habrá sido pícaro. Pícaro, tranquilo, era Dios guiando en su soberanía. Ya lo he dicho. Dice, no han querido oír. ¿Para qué lo quieren oír otra vez? ¿Acaso quieren hacer sus discípulos? Que a nosotros nos reímos, pero esto, imagínate, la tapa de los sesos de los fariseos volaron. No era un tonto. Y él le está diciendo, ustedes son una manga de ignorantes, vuelven a ellos a injuriarle. Imagínate, le injurian, son palabras horribles. Sarnoso, tú estabas un pordiosero, ciego, nos viene, tú eres su discípulo, nosotros somos discípulos de Moisés, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero con respecto a ese, fíjense el desdén, a ese no sabemos de dónde sea. Hermanos, Dios los dejó en el medio de la arena al ciego hablando. Dios te va a poner en el medio de la arena a hablar con gente. Dios te va a poner con familiares y vamos a ver si sos ciego o si realmente ves. No te va a poner en un clima ideal, Dios va a usar esos climas también. No era ningún tonto. Versículo 30, mire cómo responde él. Respondió el hombre y les dijo, bueno, pero eso es lo maravilloso.
que ustedes, yo le agregaría ahí, permítanme, con todo respeto, que ustedes, los grandes fariseos, no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Es impresionante. No era ningún tonto, le está diciendo, ustedes son una manga de ignorantes. Y comienza a hablar, esto se llama un silogismo, utiliza el argumento, por eso te digo que no era ningún tonto, que usaron los fariseos, y sabemos, versículo 31 al 34, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio, lo que les decía recién, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. ¿Ven que Dios lo tenía preparado? ¿Ven que Dios lo tenía preparado en el lugar justo donde el Señor iba a estar? Si como dijeron ellos, porque toman eso mismo, esa misma forma de hablar, si no viniera de Dios, nada podría hacer. Él usa su premisa principal de este argumento. Dice, Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Premisa principal. La premisa secundaria sería, Dios obviamente oía a Jesús, porque le dio el poder para hacer cosas de la cual nadie ha hecho. Bueno, cuando se le terminan los argumentos, muchos hacen esto, lo expulsaron. Son reacciones que lo expulsaron, y dice versículo 34, respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en el pecado y nos enseñas a nosotros, y los expulsaron. Si eres cristiano de verdad, seguramente vas a pasar esto. Si eres cristiano de verdad, en algún momento vas a sufrir el precio de seguir a Cristo. Si no es tu familia, tus amigos te van a dejar. Esto pasó con todos los personajes bíblicos. Ni hablar de los apóstoles, ni hablar de la iglesia primitiva, ni hablar en estos tiempos también. El Señor irrumpió, el Señor dejó que confronte la oposición. En tercer lugar, versículo 35 al 39, ahora irrumpe espiritualmente, 35 al 39. Y Ricardo, sí. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Vamos hasta el 38, porque acá el Señor irrumpe en su vida espiritual. Oyó, el Señor estaba por ahí. El Señor estaba por ahí. Él no lo había visto con sus ojos nuevos, digamos. Pero se acercó y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Las Américas traduce el Hijo del Hombre, que es el título que más usó el Señor Jesús de él mismo, el siervo sufriente. Respondió, le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo, qué hermoso esto, hermano. No sé si no se te pone algo, te pasa. Imagínate al Señor parado ahí y le dice, el que habla contigo, pues le has visto. Entonces dice, habla de, la forma del griego está hablando que le vio ya antes. Le digo, ¿cómo le vio si era ciego? Muchos autores dicen, y nosotros tuvimos gente ciega, hay hermanos que tienen gente no vidente, y la idea de que haberlo conocido antes, un ciego tiene la capacidad de sensibilidad más que una persona que ve. Distingue por el oído, puede escuchar su voz. Puedes conocer a una persona por la voz. El día que la ve, la reconoce porque ya conoce su voz. Todo. Pero el Señor dice, ya le has visto y le has conocido, y el que habla contigo es. Mire lo que dice el ciego. Creo, Señor, creo. El Señor está diciendo, crees. Algunas traducciones, lo que se puede decir ahí es, confías totalmente, confías, crees de verdad para vida y para muerte en el Hijo del Hombre, te entregas totalmente respecto al presente y al futuro,
tanto para tus necesidades materiales, físicas, espirituales. ¿Confías en Él realmente? No como Juan 8, 30 y 31, los que creyeron. ¿Confías de verdad? Y Él dice, creo, Señor. Y miren cómo termina, le adoró. Eso es el verdadero creyente. ¿Qué propósito tiene Dios para tu vida? Que le adores, que vivas para su gloria. Le has visto, le has visto. En cuarto y último lugar, el Señor condena la incredulidad a los fariseos. Versículo 39 al 41. Entonces dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Wow. El Señor termina condenando la incredulidad de los fariseos. Irrumpe su vida física, irrumpe su vida espiritual, lo deja enfrentando a la familia, a los vecinos y a los fariseos. Lo expulsan, lo llama, lo salva, se revela a él. Dice un autor, la prioridad y la esencia de su misión era de traer luz y vida a los hombres, pero no obligó a nadie a aceptar su oferta. El resultado de su venida al mundo es una separación entre los que aceptan y los que lo rechazan. El ciego que recibió la vista es una ilustración perfecta de esa verdad. Uno tiene que reconocer que es ciego y recurrir con fe al que tiene el poder para curar el mal y obedecerle. Si no, seguirán su ceguera. Y los que ven se han hecho ciegos. Se refiere a los que piensan, los que ven, los orgullosos, los autosuficientes, los que no tienen necesidad de nada. Ellos llegarán a ser ciegos. Otro autor dijo, ciegos se refiere a una condición humilde que reconoce su necesidad y procura solucionarla. Lo opuesto a la condición de los fariseos. Si fuera su condición de ser ciegos, como dijo el Señor, habrían creído en Jesús y lo tendrían a Él y no tendrían el pecado de incredulidad, puesto que afirman que son ciegos, puesto que afirman que no son ciegos. Ellos dicen, nosotros no somos ciegos, nosotros no somos esclavos de nadie, también dijeron, sino que ven, están satisfechos con la revelación y el conocimiento que tienen y el pecado de la incredulidad permanece. Ellos están diciendo, nosotros no somos esclavos de nadie, no necesitamos. ¿Qué estás insinuando? Que estaban ahí cerca, ¿vieron versículo 40? Al oír esto, estábamos muy cerca, estaban ahí escuchando todo. Nosotros no somos ciegos, nosotros no somos esclavos de nadie. El que cree en el Hijo, hermano, tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué hiciste con Jesús este tiempo que venís escuchando? ¿Qué vas a hacer en esta mañana, en este domingo? Dios te está mostrando que naciste ciego. Nacimos ciegos, cegados por el pecado. Somos hijos del diablo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios está mostrándote ahora su salvación. La única forma, la única solución para tu ceguera espiritual es creer en Cristo. Él derramó su sangre a fin de pagar por tu maldad, por mi maldad. Fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestras maldades. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Si dices que eres cristiano, ¿qué reacciones provocó tu fe en vecinos, padres religiosos? ¿Hay alguna reacción que provocó tu fe? Si decís que ves, ¿qué ven los demás? ¿Qué diferencia ven? ¿Ven un antes y un después?
sino al que nos visita debe reconocer tu total humildad, tu condición de ceguera. Si Cristo te está llamando a obedecerle, a confiar totalmente para vida o para muerte, reconocer tu necesidad de Él, tu pecado es asqueroso. Has ofendido a Dios constantemente, necesitas su perdón, necesitas arrepentirte, necesitas suplicar, Dios, ten misericordia de mí. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este texto tan lindo, Señor, que también es una forma de ver que nosotros estábamos así, nacidos de todo en el pecado, ciegos. Irrumpiste en nuestra vida, no podíamos entender lo que hiciste, nos costó entender muchas cosas, Señor, pero estamos acá en el camino angosto, seguro. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por ti. Gracias porque un día abriste nuestros ojos a ti. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén.